Hola, ¿qué tal? Les saludo desde las redes. Quiero platicar un poquito con ustedes acerca de la Semana Santa y pues más específicamente sobre el Jueves Santo, en el que empezamos el Tríodo Pascual celebrando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy terminamos también la Cuaresma. Fue ese tiempo que vivimos para discernir un poquito sobre de cómo le hemos respondido al Señor, a ese llamado de conversión, a ese llamado a la santidad que Él nos hace. Ojalá ya hayamos aprovechado en el que nos llamaba a vivir el ayuno, la penitencia, la caridad, la conversión. Ojalá ya hayamos aprovechado ir al confesionario, arrepentirnos de nuestras faltas, darle al Señor, mostrarle un corazón contrito, un corazón dolido de lo que le hayamos lastimado atrás. Hoy estamos empezando jueves a vivir esos maravillosos días santos con el Señor y después del domingo de resurrección gozarnos en la Pascua con nuestro Dios. Hoy empezamos conmemorando y reviviendo la última cena de Jesús con sus apóstoles, en la que instituye el sacramento de la Santa Eucaristía y del sacerdocio. Antes de la muerte, Jesús confía a su iglesia el nuevo y eterno sacrificio. Dice que estaba celebrando con sus apóstoles la fiesta de la Pascua. Celebraban la liberación que habían tenido muchos años atrás de esa esclavitud, de ese cautiverio que tenían viviendo en Egipto, y que por medio de Moisés el Señor los saca, el Padre Dios les da esa libertad. En esa noche ellos, para celebrar, comen del cordero, como lo había pedido el Padre Yahvé, ese cordero que cocinan con hierbas amargas, con panes ácimos. San Lucas nos habla muy bonito aquí en su Evangelio de esto. Jesús les dice que ha deseado comer con ellos de esa Pascua, porque no volverá a celebrar hasta la Pascua en el reino de Dios. Y que recibiendo la copa, da gracias, se las pasa a sus apóstoles para que la repartan entre ellos. Y les dice: porque les aseguro que no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Dice que después toma el pan, lo bendice, da gracias y se los parte y se los da. Y también les dice: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Les dice: hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa y les dijo: esta copa es la alianza nueva y sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Para los judíos, la cena de la Pascua figuraba el banquete del reino de Dios, pues recuerdan y celebran la liberación de Egipto. Para Jesús esa noche se verifica de un modo muy especial. Vamos a ver y a pensar, a meditar un poquito sobre esas frases maravillosas del Señor que salen de su boca, que se las dirige a sus apóstoles. Les dice: este es mi cuerpo. Es el pan consagrado por el sumo y eterno sacerdote, Cristo Jesús, Él mismo. Es figura, es realidad, es presencia en ese pan consagrado, en cuerpo, alma y divinidad. Ahí se quiso quedar el Señor, para alimento de nuestras almas, a través de un signo, de un sacramento, de una imposición de manos. Cuando el sacerdote en la Santa Eucaristía, en la misa, impone las manos, invoca al Espíritu Santo una oración. En ese momentito se le llama epíclesis. Es cuando queda convertido ese pan
en el cuerpo y la sangre. El mismo Cristo resucitado queda allí. Fíjense qué cosa tan maravillosa, qué misterio tan hermoso. Cristo, sumo y eterno sacerdote. Cristo en el cuerpo, en el pan y en su sangre en el vino. No es presencia material, sino de otro tipo, no menos real, sino diferente. Es para los creyentes que comulgamos una realidad misteriosa, íntima. No es para hacer a Jesús más presente, sino para renovar, fortalecer la comunión de Él con nosotros, los comensales, los que estamos para recibir su cuerpo y su sangre. Esa sangre derramada por ustedes, les dice. Aquí Jesús entrega el sentido de su muerte. Fíjense, aquí ya el Señor con esto les anunciaba que se acercaba ese momento. Jesús se quiso donar. Jesús se dio. Cuando Él, estando en el huerto de los olivos, en el Getsemaní, Él le dice al Padre Dios, a Yahvé, no puedo tomar de este cáliz amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, mi Dios. Él se da, Él le da ese sí al Señor. Cuánta angustia sintió nuestro Cristo Jesús, que dice la palabra que de su frente brotaban gotas, el sudor eran gotitas de sangre. Una presión, una tensión fuertísima que tenía en su alma de ver cómo somos nosotros sus hijos. Y ya pasaron 2022 años y no nos ha caído el 20. No hemos entendido que Él se dio por amor. ¿Cómo le podemos responder al Señor? Aquí entrega Él ese sentido. Él les está avisando. Esto nos lo anuncia el profeta Isaías desde muchos años. Les dice en el capítulo 53:12, viene esto, dice que se ha negado a sí mismo hasta la muerte y lleva sobre sí los pecados de muchos. Esto nos lo constata en el Evangelio San Mateo y San Marcos. Dice, mi sangre derramada por una muchedumbre. Esta frase, hagan esto en memoria mía. Con estas palabras Jesús instituye el sacramento de la Santa Eucaristía. Cada vez que el sacerdote y la iglesia, todos nosotros los laicos, celebramos en acción de gracias en cada misa, estamos haciendo lo que Él dijo. Hagan esto en memoria mía. Con estas palabras instituye ese sacramento de la Santa Eucaristía. No para recordar a un muerto, no, sino para recordar la intervención de Dios que nos salvó por el sacrificio de su Hijo. Cuando nosotros estamos en la celebración de la Santa Eucaristía en la misa, gocémonos, vivamos nuevamente ese gran misterio de Dios, ese amor con el que Él se dio, esa entrega, hasta la última gota de su sangre derramada en la cruz por amor a nosotros. Antes de salir de nuestra casa a ir a celebrar la Santa Misa con nuestros sacerdotes, pongámonos en la mano de Dios, hagamos un momentito de oración. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra, para vivir ese misterio maravilloso. Démosle gracias a Dios. Fíjense que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1324, nos dice fuente y culmen de la vida eclesial. ¿Qué es esto? Pues que es lo máximo, lo más alto, lo más fuerte, lo principal, lo más importante debe de ser para nosotros, fuente y culmen de nuestras vidas. Ojalá que cada vez que vayamos a la misa
Vayamos preparados. Hagamos un examen de conciencia antes de salir de casa. Pidámosle al Señor celebrar con mucha alegría y gozo cada vez que vamos a misa. Ojalá y pudiéramos asistir a la Santa Misa todos los domingos. También en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1326, dice así: por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Fíjense qué maravilloso. Estamos viviendo una parte de cielo. Estamos en el cielo en ese momento si nosotros estamos con toda la devoción, con todo el amor, viviendo ese misterio pascual de nuestro Señor. Ya estamos viviendo anticipadamente el reino. Vayamos preparados, no dejemos de comulgar en cada misa. Mis hermanos, los pecados veniales se borran con un acto de contrición, con el acto penitencial. Allí en la Santa Misa se borra con una obra de caridad. Solo vayamos al confesionario cuando nosotros sintamos que hemos pecado gravemente para quedar limpios y no retirarnos ni una semana de recibir, porque es nuestra fuerza, es nuestro alimento espiritual. Fíjense, comemos para estar vigorosos físicamente. Huevito, pan, alimentos, fruta, y estamos bien. Dice, para que no te pongas anémico, come bien, haz ejercicio, toma mucha agua. Y para el alma, ¿qué le damos al alma? Allí se quiso quedar Él, en ese pedacito de pan, en ese vino consagrado, su sangre. Comamos del Señor. Él dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vivirá para la vida eterna. Dice la palabra que muchos se escandalizaron por esas palabras y se retiraron. No nos retiremos nosotros. Acerquémonos, comamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Ya les digo, esto no es para recordar a un muerto, sino para vivir esa plenitud y recordar esa intervención divina de nuestro Dios. Fíjense, en el Evangelio de San Juan no hace mucha alusión a la Santa Eucaristía, pero sí nos habla de esto para desarrollar el gesto de Jesús que lava los pies a sus apóstoles, como dando un nuevo sentido a la celebración. Les muestra su amor dando un ejemplo de amor, de caridad, de humildad. Imaginémonos a los apóstoles en aquel entonces. No había calles encementadas, pavimentadas. Era pura terracería. Ellos caminaban largas distancias, a pie iban, todos empolvados, llevando la palabra de Dios, predicando, sanando. Ellos iban dando de comer al necesitado, auxiliando a la viuda, al leproso. Sus pies, algunos con sandalias, otros descalzos. Recordemos que eran gente del pueblo, pescadores, gente humilde, gente sencilla, los que quiso llamar el Señor. Todos empolvados y sudados. Se acostumbraba en la purificación, llegar a donde llegaran, que el sirviente les atendiera y les lavara sus pies. Obviamente que los apóstoles, gente pobre, no tenían sirvientes. Ellos no llevaban esta práctica, no la realizaban. Y este día, Jesús quiso ser el sirviente de ellos. Este acto nos recuerda a la vez los sacramentos del bautismo y de la penitencia, en los que se encuentran lazos de amor y de misericordia de nuestro Dios para nosotros, tanto del que purifica para los que son purificados. Lazos de humildad, de misericordia de Cristo que nos perdona
y de nosotros que nos dejamos purificar a través de esos sacramentos. Jesús les dice: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Y les recalca: ustedes me dicen Señor y Maestro. Pues dicen bien, lo soy. Es verdad. Y si yo, siendo el Señor y su Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de hacer esto entre ustedes mismos, lavándose los pies unos a otros. ¿Qué nos llama con esta actitud, mi Señor? Que nosotros caigamos en ese amor y en esa humildad y en esa caridad unos con otros, lavándonos los pies. ¿De qué forma? ¿Cuántas veces en nuestro camino vemos al hermano, al prójimo, a nuestro semejante que tiene hambre, al encarcelado que necesita una visita, al enfermo que muchas veces está esperando que alguien lo vaya a ver para que le preste su oído nada más? ¿Cuántas depresiones tienen ellos postraditos en cama? Aquel que no tiene que comer. Y nosotros que estamos, se dice, solventes, en paz, hemos omitido todas estas obras de misericordia a la que Dios nos llama mediante este gesto a lavarle los pies a sus apóstoles. Dice: también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado este ejemplo para que lo que yo he hecho lo hagan también ustedes. Y luego termina el Señor, dice: el servidor no es más que su patrón y el enviado no más que el que lo envía. Pues bien, ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. Mis hermanitos, ya entramos a esta Semana Santa, a esta Semana Mayor. Démonos la oportunidad de vivirla con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha paz en nuestro corazón, si ya quedamos libres de esas ataduras de pecado. Gocémonos, arrimémonos. Cada vez que el Padre, los ministros imparten la Sagrada Comunión, arrimémonos a recibir ese pan que es Cristo, su cuerpo. Yo estoy muy contenta porque en estos días el sacerdote de nuestra parroquia nos ha estado impartiendo en las 2 especies. Maravilloso el comer el pan, cuerpo de Cristo, el vino, sangre ya convertida en la sangre de Cristo. Ojalá el domingo de resurrección, la próxima semana, estemos nosotros, unos días ya, ¿verdad? 3 días, gozándonos y viviendo toda la Pascua que nos espera. Esos 52 días hasta que celebremos el día de Pentecostés. Otra fiesta maravillosa para nosotros, los fieles católicos cristianos. Qué hermoso, qué hermoso. Ese es mi mensaje que el Señor ha puesto en mi boca para ustedes. Dios les bendice.